Se fueron a la basura 8 años de matrimonio, por una vecina celosa, que arruinó mi vida con rumores que parecían verdad. Mi esposa me abandonó por mentiras que yo nunca pude desmentir. Mi nombre es Carlos, y trabajo como gasfitero desde hace 12 años. Nunca pensé que una vecina podría destruir mi matrimonio con mentiras. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Vivíamos en una casa pequeña en un barrio tranquilo con mi esposa María. Llevábamos 8 años casados y éramos felices. Bueno, tan felices como puede ser una pareja de clase trabajadora. Yo salía temprano a trabajar y regresaba cansado en las tardes. María trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa. Los fines de semana, tratábamos de arreglar la casa o simplemente descansar. Era una vida simple, pero era nuestra vida. La vecina de al lado se llamaba Carmen. Tenía como 45 años y vivía sola. Se había divorciado hacía 3 años, y desde entonces parecía amargada. Siempre andaba metida en los problemas de todos. Al principio pensé que solo era una mujer solitaria que necesitaba atención. Carmen tenía la costumbre de asomarse por la ventana cada vez que llegaba del trabajo. Me saludaba desde su jardín, cuando estaba regando las plantas. A veces le arreglaba alguna tubería cuando me lo pedía. Nunca cobré por esos trabajos pequeños porque éramos vecinos. María no parecía molesta con eso al principio. Decía que Carmen era inofensiva y que solo estaba sola. Pero yo empecé a notar que Carmen siempre encontraba excusas para hablar conmigo. Cuando estaba lavando el auto en la entrada, ahí aparecía ella. Si estaba arreglando algo en el patio, venía a preguntar qué hacía. Siempre con conversaciones largas sobre cosas sin importancia. Un día María me comentó que Carmen le había preguntado por mi horario de trabajo. Quería saber a qué hora salía y a qué hora regresaba. María le había dicho que era variable, porque dependía de los trabajos. Yo no le di importancia a eso en ese momento. Pensé que Carmen solo quería saber cuándo podía pedirme ayuda. Pero después me di cuenta de que había sido el primer paso de su plan. Carmen empezó a inventar emergencias cuando María no estaba en casa. Una tubería rota, un problema con el calefón, una llave que no cerraba. Siempre eran cosas que podía arreglar en 20 o 30 minutos. Y siempre cuando María estaba trabajando. Al principio pensé que era casualidad. Pero después me di cuenta de que Carmen conocía perfectamente los horarios de mi esposa. Un martes llegué del trabajo y María estaba seria. Me preguntó si había estado en casa de Carmen esa mañana. Le dije que sí, que había arreglado una tubería del baño. María me miró extraño y me preguntó por qué no se lo había contado. Le expliqué que no creía que fuera importante. Era solo un trabajo de vecino que me tomó media hora. Pero María seguía molesta. Me dijo que Carmen le había contado a la señora López de enfrente. Y que la señora López le había comentado que yo había estado mucho tiempo ahí. Que había visto mi camioneta en la entrada de Carmen desde las 9 hasta las 11. Eso no era cierto. Había llegado a las 10 y me había ido a las 10:30. Pero ya había empezado la confusión. Le expliqué a María exactamente lo que había pasado. Ella me creyó pero quedó con dudas. Yo debería haber hablado con Carmen en ese momento. Debería haberle dicho que no inventara más emergencias. Pero pensé que solo había sido un malentendido. No sabía que Carmen apenas estaba empezando. La siguiente semana Carmen me pidió ayuda un viernes en la tarde. Decía que tenía una fuga de gas y que tenía miedo. Cuando llegué a su casa, no había ninguna fuga. Me dijo que quizás había sido su imaginación. Pero me pidió que revisara todas las conexiones para estar segura. Eso me tomó como una hora. Durante todo ese tiempo, Carmen estuvo hablando conmigo. Me ofreció café, me preguntó sobre mi trabajo, sobre mi familia. Hablaba como si fuéramos amigos íntimos. Yo solo quería terminar y irme a casa. Cuando salí de su casa, vi a la señora López mirando desde su ventana. Carmen se despidió de mí en la puerta como si fuera mi novia. Me dijo, gracias mi amor, muy fuerte para que se escuchara. Yo me quedé helado. Nunca me había hablado así. Debí haberla corregido inmediatamente. Pero estaba tan sorprendido que solo me fui caminando. Esa noche María llegó diferente del trabajo. Estaba callada y me miraba raro.
Durante la cena, me preguntó qué había hecho en la tarde. Le conté sobre el trabajo en casa de Carmen. María me preguntó si Carmen me había dicho, mi amor. Le dije que sí, pero que había sido raro. Que nunca me había hablado así antes. María se puso seria, y me dijo que la señora López le había contado. Que había visto cómo Carmen me había despedido. Y que parecíamos muy cómodos juntos. Empecé a darme cuenta de que Carmen estaba creando un problema. Pero todavía pensaba que podía explicarlo todo. Le dije a María que Carmen estaba confundida. Que yo nunca le había dado motivos para tratarme así. María me dijo que me creía. Pero que prefería que no fuera más a casa de Carmen. Yo estuve de acuerdo. Pensé que con eso se solucionaría el problema. No sabía que Carmen tenía otros planes. La semana siguiente Carmen empezó la segunda fase de su venganza. Porque ahora entiendo que todo era venganza. Venganza porque yo nunca le había prestado atención romántica. Venganza porque tenía un matrimonio y ella estaba sola. Carmen empezó a contarle historias a otras vecinas. Historias sobre conversaciones que supuestamente habíamos tenido. Sobre cómo yo le había dicho que mi matrimonio estaba mal. Sobre cómo ella me consolaba cuando tenía problemas. Todo era mentira. Pero Carmen era convincente y las vecinas le creían. En el barrio empezaron los rumores. Que Carmen y yo teníamos una aventura. Que nos veíamos cuando María no estaba. Que yo iba a divorciarme para estar con ella. María empezó a escuchar estos rumores en la tienda donde trabajaba. Una cliente le preguntó si era cierto que su esposo tenía otra mujer. María llegó a casa llorando ese día. Me contó lo que había pasado. Yo no podía creer que los rumores hubieran llegado tan lejos. Le dije que todo era mentira. Que Carmen estaba inventando cosas. Pero María ya no sabía qué creer. Los rumores eran muy específicos. Carmen les había dicho a las vecinas que yo le contaba detalles íntimos. Cosas sobre mi matrimonio que supuestamente yo había compartido. Algunas de esas cosas eran verdad, pero yo nunca se las había dicho a Carmen. Eran cosas que cualquier matrimonio normal enfrenta. Pero Carmen las presentaba como si yo se las hubiera confesado. María empezó a dudar de todo. Si Carmen sabía esas cosas, era porque yo se las había contado. Y si yo le contaba cosas íntimas, entonces tenía que haber algo más. La lógica de María tenía sentido. Pero estaba basada en mentiras. Decidí hablar directamente con Carmen. Fui a su casa un sábado en la mañana. María estaba conmigo porque no quería que fuera solo. Le dije a Carmen que parara con los rumores. Que estaba destruyendo mi matrimonio con mentiras. Carmen me miró como si no supiera de qué hablaba. Dijo que ella nunca había inventado nada. Que solo había contado lo que yo le había dicho. María me preguntó si eso era cierto. Si yo le había contado esas cosas a Carmen. Yo le dije que no. Que nunca había tenido ese tipo de conversaciones con Carmen. Pero Carmen insistía en que sí. Dijo que yo estaba negándolo porque María estaba ahí. Que cuando estábamos solos yo era diferente. María empezó a llorar. No sabía a quién creerle. Nos fuimos de la casa de Carmen sin resolver nada. Esa noche María y yo tuvimos nuestra primera pelea real sobre el tema. Ella me preguntó por qué Carmen inventaría algo así. ¿Qué ganaba ella con mentir? Yo no tenía una respuesta convincente. Solo podía decir que Carmen estaba loca. Pero eso sonaba como una excusa. María me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Se fue a dormir a casa de su hermana esa noche. María regresó 2 días después, pero las cosas habían cambiado. Ya no me hablaba con la misma confianza de antes. Había una distancia entre nosotros que nunca había existido. Yo trataba de actuar normal, pero era imposible. Sentía que María me estaba observando todo el tiempo, buscando señales de que yo estaba mintiendo. Carmen siguió con su campaña de destrucción. Ahora les decía a las vecinas que yo estaba negando todo, que era típico de los hombres negar sus aventuras, que ella entendía que yo tuviera miedo de perder a mi esposa, pero que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Los rumores se volvieron más elaborados. Carmen inventó que habíamos sido vistos juntos en lugares. En el centro comercial, en restaurantes, en el parque. Por supuesto que nada de eso era cierto.
Pero siempre había alguien que decía que también lo había visto. Carmen había logrado crear una red de mentiras tan compleja, que cada nueva historia parecía confirmar las anteriores. María empezó a preguntarme sobre cada salida que había hecho. Si iba al supermercado, quería saber exactamente qué había comprado. Si llegaba tarde del trabajo, necesitaba explicaciones detalladas. Si sonaba mi teléfono, me preguntaba quién era. Nuestra casa se volvió un campo de batalla silencioso. Yo me sentía como un criminal en mi propia casa. Tenía que demostrar mi inocencia todos los días. Pero era imposible demostrar que algo no había pasado. Carmen lo sabía, y por eso su plan era perfecto. Un día María encontró un papel en mi camioneta. Era una nota que decía, gracias por todo, te quiero. Estaba firmada con la inicial C. Yo nunca había visto esa nota antes. Pero María estaba segura de que era de Carmen. Le expliqué que yo no había puesto esa nota ahí. Que alguien más la había dejado. Pero María ya no me creía. Dijo que ya estaba cansada de las mentiras. Que obviamente Carmen y yo teníamos algo. Y que ella no era estúpida. Esa noche dormimos en cuartos separados por primera vez. Yo sabía que Carmen había puesto esa nota en mi camioneta. Pero no podía probarlo. Al día siguiente fui a hablar con mi hermano. Le conté toda la situación. Mi hermano me dijo que fuera a la policía. Que Carmen me estaba acosando y difamando. Pero yo sabía que la policía no podía hacer nada. Carmen no había hecho nada técnicamente ilegal. Solo había contado mentiras a las vecinas. Mi hermano me sugirió que nos mudáramos. Que era la única forma de escapar de Carmen y los rumores. Pero María y yo habíamos ahorrado años para comprar esa casa. No podíamos simplemente irnos por culpa de una vecina loca. Las cosas empeoraron cuando Carmen llamó a María directamente. Le dijo que necesitaba hablar con ella. Que había cosas que María tenía derecho a saber. María fue a casa de Carmen sin decirme. Cuando regresó estaba destrozada. Carmen le había contado una historia horrible. Que yo le había dicho que ya no amaba a María. Que solo me quedaba con ella por lástima. Que planeaba divorciarme cuando encontrara el momento correcto. Todo era mentira, pero Carmen lo había contado con tanto detalle. Había inventado conversaciones completas. Fechas específicas donde supuestamente habíamos hablado. Lugares donde habíamos estado juntos. María me confrontó con todo eso. Me preguntó si era cierto que no la amaba. Si solo me quedaba con ella por lástima. Si había estado planeando divorciarme. Yo le dije que nada de eso era verdad. Que amaba a María más que a nada en el mundo. Que nunca había pensado en divorciarme. Pero María ya no podía distinguir entre verdad y mentira. Carmen había plantado semillas de duda tan profundas. Que María empezó a reinterpretar toda nuestra relación. Cada momento que habíamos vivido juntos. Cada conversación que habíamos tenido. Todo lo veía ahora a través del filtro de las mentiras de Carmen. María empezó a pensar que nuestro matrimonio había sido una mentira. Que yo había estado fingiendo amarla durante años. Que había estado esperando la oportunidad de irme. No importaba cuántas veces le dijera que la amaba. Carmen había destruido la base de confianza de nuestro matrimonio. Las vecinas del barrio tomaron bandos. Algunas creían que Carmen era una mujer despechada. Otras pensaban que yo era un mentiroso y un infiel. Pero todas hablaban del tema. María y yo nos convertimos en el chisme principal del barrio. No podíamos salir de casa sin sentir las miradas. Sin escuchar los susurros a nuestras espaldas. María empezó a evitar a las vecinas. Se sentía humillada por toda la situación. Decía que no podía vivir así. Que no podía estar en un lugar donde todos dudaban de su matrimonio. Yo traté de buscar pruebas de que Carmen mentía. Hablé con las vecinas que supuestamente me habían visto con ella. Pero Carmen había sido muy cuidadosa. Nunca había dicho que alguien específico nos había visto. Siempre era, alguien me contó, o una vecina me dijo. Cuando yo les preguntaba directamente a las vecinas. Todas decían que habían escuchado los rumores, pero que no habían visto nada. Carmen había creado rumores fantasma. Historias que parecían tener testigos, pero que no los tenían.
Un día llegué del trabajo, y encontré a María empacando. Me dijo que se iba a casa de su hermana. Que necesitaba espacio para pensar. Que no sabía si podía confiar en mí otra vez. Le rogué que se quedara. Que trabajáramos juntos para solucionar el problema. Pero María dijo que ya había tomado su decisión. Que no podía vivir con las dudas. Que cada vez que me miraba pensaba en las cosas que Carmen había dicho. Me dijo que quizás Carmen tenía razón. Que quizás yo sí había estado esperando una excusa para irme. Y que ella me estaba dando esa excusa. María se fue esa noche. Me quedé solo en la casa que habíamos compartido durante 8 años. Carmen había ganado. Había destruido mi matrimonio, sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. La casa se sentía vacía y fría. Todas las cosas de María seguían ahí, pero ella no. Yo no podía comer, no podía dormir. Solo podía pensar en cómo habíamos llegado a ese punto. Carmen siguió viviendo en la casa de al lado. Como si nada hubiera pasado. La veía regando sus plantas en las mañanas. Actuando como la vecina perfecta. A veces me saludaba desde su jardín. Con una sonrisa que me daba escalofríos. Era la sonrisa de alguien que había logrado lo que quería. Que había destruido lo que no podía tener. Traté de contactar a María varias veces. Le mandé mensajes, la llamé, fui a casa de su hermana. Pero María no quería hablar conmigo. Su hermana me decía que María necesitaba tiempo. Que estaba muy lastimada por toda la situación. Que no sabía si podría perdonar lo que había pasado. Aunque técnicamente yo no había hecho nada. Pasaron 3 semanas sin noticias de María. Yo seguía trabajando, pero era como un robot. Hacía mi trabajo mecánicamente. Los otros gasfiteros notaron que algo estaba mal. Pero yo no podía explicarles la situación. Era demasiado complicada y dolorosa. Un mes después de que María se fuera, recibí los papeles de divorcio. Su abogado me los entregó en mi trabajo. María había decidido que no había vuelta atrás. Que los rumores y las dudas habían matado nuestro matrimonio. Cuando leí los papeles, me senté en mi camioneta y lloré. Lloré por todo lo que habíamos perdido. Por 8 años de matrimonio destruidos por las mentiras de una vecina. Por la confianza que nunca podríamos recuperar. Por el futuro que habíamos planeado juntos. Carmen lo había conseguido. Había destruido mi matrimonio sin tocarme siquiera. Solo con palabras, rumores y mentiras bien construidas. Firmé los papeles de divorcio 2 semanas después. No tenía sentido pelear. María había tomado su decisión. Y yo entendía por qué. Vivir con dudas constantes no era vivir. Carmen había envenenado nuestro matrimonio de tal forma que no había antídoto posible. El día que se hizo oficial el divorcio, Carmen vino a mi casa. Me trajo una torta casera. Dijo que sentía mucho lo que había pasado. Que había escuchado que María y yo nos habíamos divorciado. Actuó como si fuera una coincidencia lamentable. Como si ella no hubiera sido la causa directa. Le dije que sabía exactamente lo que había hecho. Que había destruido mi matrimonio con mentiras. Carmen negó todo otra vez. Dijo que ella solo había repetido lo que yo le había contado. Que si mi matrimonio se había acabado era porque tenía problemas reales. Me dijo que quizás ahora podríamos ser amigos de verdad. Sin los celos y complicaciones de mi esposa. En ese momento entendí completamente su plan. Carmen nunca había esperado que yo la eligiera a ella. Solo había querido destruir lo que tenía con María. Era pura venganza disfrazada de amor no correspondido. Le dije que nunca seríamos amigos. Que sabía lo que había hecho y que no la perdonaría nunca. Carmen sonrió de esa manera fría otra vez. Me dijo que tarde o temprano todos necesitamos compañía. Que ella estaría ahí cuando yo cambiara de opinión. Cerré la puerta en su cara. Pero sabía que había ganado de todas formas. Vendí la casa 3 meses después del divorcio. No podía seguir viviendo al lado de Carmen. No podía despertar cada día viendo la casa donde había sido feliz. Donde había construido una vida con María. Me mudé a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Perdí dinero en la venta porque tenía prisa por irme. Pero necesitaba un nuevo comienzo.
lejos de Carmen y de todos los rumores. María se quedó viviendo con su hermana. Según supe después, nunca se volvió a casar. Los rumores y el divorcio la habían marcado profundamente. Ya no confiaba en los hombres. Pensaba que todos eran capaces de mentir y engañar. Carmen había destruido no solo mi matrimonio. Había destruido la capacidad de María para amar otra vez. Yo tampoco volví a casarme. Han pasado 5 años desde el divorcio. He salido con algunas mujeres pero nunca funciona. Siempre tengo miedo de que alguien invente rumores. De que una vecina celosa destruya otra relación. La desconfianza se volvió parte de mí. Carmen me había convertido en alguien que duda de todo. Que ve conspiraciones donde probablemente no las hay. Que no puede relajarse en una relación. A veces manejo por el barrio donde vivíamos. Veo la casa que vendí. Los nuevos dueños han pintado las paredes y cambiado el jardín. Ya no se parece a la casa donde fui feliz. Carmen sigue viviendo en la casa de al lado. Su jardín se ve descuidado ahora. Ya no tiene vecinos nuevos que conquistar o destruir. Un día vi que estaba pintando una cerca nueva, más alta que la anterior, como si quisiera esconderse del mundo. Quizás se dio cuenta de que todos en el barrio sabían lo que había hecho, que había destruido un matrimonio por celos y soledad. Pero el daño ya estaba hecho. Mi matrimonio con María había terminado. Nuestra confianza había muerto. Nuestro futuro juntos se había esfumado. Todo por las mentiras de una mujer que no podía soportar ver felices a otros. Ahora trabajo más horas que antes. Me mantengo ocupado para no pensar. Vivo en un apartamento pequeño y silencioso. Sin vecinos que me conozcan. Sin nadie que pueda inventar historias sobre mi vida. Es una existencia solitaria pero segura. Carmen me enseñó que las mentiras pueden ser más destructivas que la violencia. Que una persona puede destruir vidas enteras sin tocar a nadie. Solo con palabras bien colocadas y rumores estratégicos. María y yo fuimos víctimas de una guerra que nunca supimos que estábamos peleando. Carmen había decidido que si ella no podía ser feliz, nadie más en el barrio podía serlo tampoco. Y lo había logrado. Había ganado una batalla que nosotros ni siquiera sabíamos que existía. El precio de su victoria fue nuestro matrimonio, nuestra confianza, nuestro futuro, y la capacidad de ambos para volver a amar sin miedo. Carmen destruyó más que un matrimonio. Destruyó 2 vidas. Y todo porque un gasfitero nunca la miró como algo más que una vecina. Si alguna vez has tenido una vecina que se metía demasiado en tu vida, si has sentido que alguien está inventando historias sobre ti sin que puedas hacer nada para pararlo, y si alguna vez has perdido algo importante por culpa de rumores y mentiras que parecían más creíbles que la verdad, entonces ya sabes lo que se siente esta historia. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita, porque acá no idealizamos a los vecinos entrometidos, acá contamos la verdad de lo que duele y lo que callaste toda la vida.